Comenzamos y vamos con el cronómetro, así es que comenzamos. Bienvenidos todos, nuestro discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 3, viviendo juntos los unos a los otros y por supuesto ahora estamos en el paso número Número 2. 2. Oiga esto oiga, ¿y cómo se llama? Amémonos los unos a los otros. Y como le digo, fácil no es. No, es un discipulado totalmente práctico, pastor. Amén, así es. Así es que vamos a comenzar y como ya sabe, tenemos 3 aseveraciones y usted nos ayuda enviándonos si para usted son verdad o son falso. Mande un solo comentario ahí con las 3 letras V la bidental o V pequeña para verdadero y F para falso. Así es que comenzamos. Y la número 1 nos dice, el amor entre cristianos es un fuerte mensaje al mundo de que somos hijos de Dios. Esa es la primera Póngale aseveración. mucha atención. El amor entre cristianos es un fuerte mensaje al mundo de que somos hijos de Dios. Amén. En la número 2 nos dice, ¿se puede amar a Dios y odiar a alguien al mismo tiempo? Esa es una aseveración. Se puede amar a Dios y odiar a alguien al mismo tiempo. Esa es nuestra segunda aseveración. Y la tercera nos dice, el verdadero amor se demuestra con hechos. Ese es algo que suele decir la gente, ¿verdad? Como un dicho cotidiano. El verdadero amor se demuestra con hechos. Esa es nuestra tercera aseveración. Y envíenos su respuesta, falso o verdadero. Amén. Al final los vamos a estar cotejando. Recuerde que nosotros presentamos nuestras respuestas y conforme al material, ¿verdad? Conforme a la Biblia, conforme al desarrollo de esto, vamos obteniendo las respuestas. Ok, mis hermanos, sigamos. Amando a mi hermano. Amando a mi hermano. Aunque debemos amar a todos, estamos llamados especialmente a amar a nuestros nuevos hermanos en Cristo. Y vamos a leer para eso Primera de Pedro 2:7. 2:17 que dice, 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Se los vuelvo a leer. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Amén. Ok, sigamos. El amor entre cristianos es importante. Bueno, somos familias responsables de cuidarnos y apoyarnos mutuamente. Nuestra iglesia debe ser un refugio donde experimentamos la unión y el amor que es tan escaso en el mundo de hoy. Pero vamos de nuevo a la pregunta número 1, ¿qué nos dice? ¿El amor entre cristianos es importante? ¿Por qué? Vamos a leer Juan 13:34 para ver qué nos dice Juan. Oiga la pregunta 1. ¿El amor entre cristianos es importante? ¿Por qué? Vamos al texto. Dice el versículo 30. Primero, estamos en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso nos dice Juan 13, 34, 35, pastor. Entonces la pregunta es, ¿por qué el amor entre cristianos es importante? Según esos textos que tenemos ahí. Vamos a ver, Son ayúdenos. dos respuestas. Una según el versículo 34 y la otra es según el versículo 35. El por qué es importante el amor entre cristianos. Amén. Ayúdenos con su respuesta, por favor. Ahí está. El texto lo tiene en su pantalla en este momento. Así es que esperamos su respuesta, pero no esperamos mucho tiempo, ¿verdad? Solo esperamos su respuesta. ¿Por qué el amor entre cristianos, según el texto que hemos puesto en su pantalla, es importante? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. En esencia, mis queridos hermanos, ¿por qué es importante el amor entre cristianos?
Hay dos razones ahí en ese texto, pero vamos a poner una sola, ¿verdad? Y está prácticamente al principio del texto, en el versículo 34. Vamos a ver, ayúdame por favor, aquí los tengo, aquí estoy esperando su respuesta. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que es importante? Gloria al Señor. Amén. Vamos a ver, mis queridos hermanos. Versículo 34, ahí están, mire. ¿Por qué es importante? Según el versículo 34 y según el versículo 35. Ayúdenos, por favor. Según el versículo 34, ¿por qué es importante? Y según el versículo 35, ¿por qué también es importante? Aleluya. Ponemos nuestra primera respuesta, pastor, Ok, mis para hermanos. que se animen. Entonces, ¿por qué, según estos dos textos que usted tiene en su pantalla, por qué es importante? Según el versículo 34, es importante, mi querido hermano, porque es un mandamiento de Dios. Amén. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y segundo, el segundo lo encontramos en el versículo 35. ¿Por qué es importante que nos amemos unos a otros? Y según el versículo 35, quiero ver si tengo bien el internet porque no veo ninguna respuesta, mis queridos hermanos. Lo voy a leer de nuevo, pastor, para refrescar el versículo respuesta. 35. El versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esa es la respuesta. Allí está la respuesta. Ok, mis hermanos, avanzo. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Espero que coincida con lo que usted piensa. Versículo 35, ahí está la respuesta. Es una identificación de que somos hijos de Dios. Amén. En esto conoceráis que sois mis discípulos. En esencia es mis discípulos, ¿verdad? Si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Amén, amados hermanos. Yo quisiera que me mandaran un tipo de respuesta a ver si estoy teniendo problemas con el internet o qué, amados hermanos, porque se me han quedado sin... ok, aquí, pues si era yo el que... Perdón, mis queridos hermanos, mi teléfono es el que estaba malo. Dios me la bendiga, hermana Kelly, hermano Saúl, ok. Porque así demostramos que Dios está en nosotros, dice el hermano Saúl. Hermana Roxana dice, porque es un mandamiento de Dios. Amén. Esa es la respuesta del número 34. Porque Él nos amó, dice la hermana Melqui. Amén. Pero dice el versículo 35, dice, así nos daremos a conocer que somos discípulos del Señor. Amén, así es. También dice mi hermana Melqui que nos conoceremos amándonos los unos a los otros. La hermana Carlita nos da las dos respuestas también, porque es un mandamiento de Dios y porque conocerán que somos sus discípulos. Amén. Amén. Correcto, les pido disculpas, era mi teléfono el que estaba frisado, ¿verdad? Así es que ahí estaban las respuestas. Tuve que salirme y volver a entrar para seguir. Ok, si quieres sigue leyendo, por favor. El amor entre hermanos es como un uniforme o bandera que nos identifica como discípulos de Cristo y nos distingue de los que no son creyentes. Vamos a leerles más despacito a los hermanos. Estamos deprisa, pero no estamos corriendo. Okay. Vamos despacito. El amor entre hermanos es como un uniforme o bandera que nos identifica como discípulos de Cristo y nos distingue de los que no son creyentes. Amén. Sigamos entonces. Y vamos a la pregunta número 2. Pero vean lo que allí está diciendo, amados hermanos, porque no solo se trata de contestar a la carrera. Aquí nosotros, este sencillo material nos está poniendo espaldas planas, amados, nos está poniendo contra la pared. Nos da dos razones, usted y yo somos hijos de Dios, y nos da dos razones muy sencillas, aparentemente muy sencillas, pero son realmente gigantescas. Primero, dice que nosotros tenemos que amar a los hermanos porque es un mandamiento.
Y usted sabe que faltar un mandamiento es pecado. Y segundo, nos identifica, como ustedes pusieron, mejor que mi respuesta, nos identifica como discípulos del Señor. Así es que piénselo bien, por favor, la próxima vez que se enoje con un hermano, porque somos un mandato y nuestro amor es una bandera delante de los demás. Así Vamos es. entonces, Amén. sigamos. Y vamos a la pregunta número 2 que nos dice, ¿quién es nuestro modelo en cuanto al amor? ¿Quién será nuestro modelo en cuanto al amor? Y fíjense que eso lo tenemos en el versículo 34, por favor. Lo tenemos. En el versículo 34 de Juan 13. Juan Amén. 13, 34. Juan 13, 34. Juan 13, 34. Nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Entonces la pregunta es, Como yo os he amado. ¿Quién dijo como yo os ¿quién he es amado? nuestro modelo en cuanto al amor? Es una respuesta sencillísima, pero igual comprometedora a morir. Así es. Y yo le digo, una de las cosas que más me ha llenado a mí es saber que yo soy objeto del amor de este ser tan especial en el universo. ¿Quién Amén. es nuestro modelo en cuanto a amor, a amar? Vamos a ver, amados hermanos. No me diga que me tengo que salir otra vez para volver a entrar y ver su respuesta. Amén, aquí está. No sé qué le está pasando a mi teléfono. Por supuesto, dice mi hermana Roxana, Dios. Hermana Carlita, Dios. Hermana Melqui, Dios. Y hermano José Asensio, por supuesto que es Dios. Entonces, el mandamiento nos lo da el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nuestro modelo es la segunda persona de la Trinidad. Por supuesto, es Dios también, nuestro Señor Jesucristo. Sigamos Amén. entonces. Según Romanos 5, 6 y 8, que se los leo a continuación, afirma que Dios nos ama, no por ser dignos, sino por su gracia. Su verdadera naturaleza es amor. Y se los leo a continuación. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Sigamos entonces. Y el tipo de amor que nos ha demostrado Cristo piensa en el otro. En el amor mundano es interesado, buscando beneficio propio. Piense en el amor que tiene para otros cristianos. Es una pregunta que nos hace como reflexión pensar en el amor que tenemos para otro cristiano. Pero para ello vamos a leer 1 de Juan 4:8. Fíjese que en lo que la hermana Lucy busca eso, dice el versículo, leímos los versículos, pero lo que el material dice, que ese texto, que se lo pongo ahorita en pantalla, Romanos 5, 6 al 8, afirma que Dios nos ama, no por ser dignos, sino por su gracia. Su verdadera naturaleza es amor. Amén. Esa es su verdadera naturaleza, la verdadera naturaleza del Señor. Y esa es, dice 1 de Juan 4:8. Ahí Sí, correcto. Creí que te estabas adelantando porque en 1 de Juan 4:8 nos dice lo que tú acabas de decir. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. O sea, la esencia, Él es la esencia del amor. Amén, así Dios es amor, dice. Entonces, ¿hasta qué punto puede decir que es desinteresado el amor que nosotros le damos a los demás y el amor de Dios, pastor? Es que fíjense que, tal como dice el material, vea, el tipo de amor demostrado por Cristo piensa en el otro. Así es. Y nosotros, y este mundo está acostumbrado
a pensar en uno, en uno primero, ¿verdad? Y entonces nos pregunta, nos pregunta, ¿hasta qué punto puedo decir que mi amor es desinteresado? ¿Piensa más en ellos o en sí O en sí mismo? mismo. Tenemos esas dos preguntas Qué tremendo, ¿verdad? incógnitas. Sigamos. Número Que 3. son para reflexionar. Y la número 3 nos dice, el amor es más que un sentimiento dulce o hermoso, requiere acción. Si queremos amar como Cristo, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta que nos tiene. Si Ahí queremos está el versículo 10 del capítulo 15 de Juan. nos dice así, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces dice el numeral 3, el amor es más que un sentimiento dulce y hermoso. Requiere, mire, acción. Si queremos amar a Cristo, ¿qué debemos hacer? Amar como Cristo, no a Cristo. A Cristo le amamos porque Él nos amó. Pero si queremos amar como Cristo, ¿qué debemos hacer? En ese versículo que usted tiene en su pantalla, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a ver. Dice mi hermana Roxana, dice, permanecer en el amor guardando sus mandamientos. Justamente, mi querida hermana. Esa es la respuesta. Dice, permanecer en el amor guardando los mandamientos. Correcto, guardando sus mandamientos. Siempre me gusta recordarle a los hermanos que la única relación de amor que tenemos con Dios es una relación de obediencia. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos en esa relación de obediencia, amados hermanos, vamos a estar dentro del amor. No es que Dios no nos ame, sino que nosotros vamos a estar en esa voluntad y vamos a estar de la manera en que Dios quiere que nosotros estemos. Así es que vamos a seguir entonces. Y la número 4 nos dice, el amor es como una clase de termómetro espiritual. ¿Qué dice del que pretende ser un buen cristiano, pero que aborrece a su hermano? Vamos a leer Primera de Juan 2:9 para ver qué es lo que nos dice y tener la respuesta. Oiga, y ponga atención a este texto, por favor. ¿Cuál es la pregunta que nos dice? La pregunta es, ¿qué dice del que pretende ser un buen cristiano, pero que aborrece a su hermano? Te les leo el texto. Dice, El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, oiga esto, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta nos dice, ¿qué dice del que pretende ser un buen cristiano, pero que aborrece a su hermano? La respuesta está en el versículo en Primera de Juan 2:9-10 que tú acabas de leer. Nos dice, fíjense que estoy teniendo problemas con este teléfono, porque tengo que salir y volver a entrar, así es que voy a estarlo haciendo, no se preocupen. Dice la hermana Roxana, está en tinieblas. Dice el hermano Saúl Jaime, no le ha amanecido la luz de Dios. Y ambas respuestas, por supuesto que son correctas. Entonces, de aquel que pretende, se lo voy a leer tal cual aquí dice, ¿qué dice del que pretende ser un buen cristiano, pero que aborrece a su hermano? Entonces este texto dice claramente que dicho hermano está en tinieblas. Está en tinieblas el hermano. Entonces uno tiene que ser muy sabio, amados hermanos, ¿verdad? Si usted ve personas que se están discutiendo, que se tratan tal si fueran impíos, usted tiene que ser muy sabio y con estas personas en su relación con ellos, porque deben entender que ellos están en tinieblas. Entonces, por más que usted quiera hacer luz y hablar de la luz, el hermano muchas veces está enfrascado en el pleito, en el enojo y no va a querer. Muchas veces lo más indicado es traer la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios para que el hermano pueda recapacitar. Aleluya. Entonces,
Yo pienso que sí, yo pienso que es mejor acá porque mi teléfono está teniendo problemitas, está tardando, ¿verdad? Inclusive nos están poniendo las respuestas siguientes. Aleluya, tampoco me saquen carrera, amados hermanos, por favor. Ok, vamos entonces, vamos a seguir. En la número 5, vamos a la número 5. En primera de Juan 3:18 y vamos a llenar estos espacios. Ya nos trajeron respuesta, ¿verdad? La hermana Roxana no se quiere quedar con el discipulado a medias. Entonces, primera de Juan 3:18 se los leo, dice, o léelos tú, por favor. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces vamos a llenar allí. Vamos a llenar ahí. Entonces dice, no amemos de... Dice la hermana, ya nos da las 4 respuestas, pero quiero que alguien más nos dé también las respuestas. La hermana Roxana nos da ya todas las respuestas. Vamos a invitar aquí está, aquí lo vamos a poner. Perdónenme que estamos algo complicados aquí, pero ahí estamos, amados. Bien. Vamos a ver, ¿alguien más que nos ayude con las respuestas? Alguien más a la 1, alguien más a las 2 y alguien más a las 3. Ok, vamos entonces. Dice, el texto decía, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, vamos a irlos llenando ya que ya tenemos las respuestas. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire, este hecho lo puse antes de la D, pero usted me entiende, ¿verdad? Sino de hecho y en verdad. Ahora, hay una pregunta, sigue justamente una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el amor de palabra y el amor de verdad? Porque como aquel esposo, yo te amo, mi amor, pero ahí sigue tomando, ahí sigue con infidelidades. Sus hechos no lo reflejan. Correcto. Todo su diario vivir, su actuar, no lo refleja. Y generalmente eso suele pasar en las familias y principalmente entre parejas, que todos dicen yo te amo y dan muchas palabrerías de amor, pero en la realidad no. El Día de la Madre llegan con el montón de regalos, ¿verdad? Pero en realidad todo en el año, diario vivir, en el día a día, no se manifiesta eso. Pero, entonces vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre el amor de palabra y el amor de verdad? Sí, ya tenemos ahí respuesta, pastor. No, es que dice el amor de hecho. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia el amor de palabra, bla, 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 al amor de verdad? Ayúdenos, por favor. Casi digo yo al final la palabra, por eso me quedé. Sí, bueno, sí. Ayúdeme, amado hermano, ayúdeme. ¿Cuál es la diferencia? Eso es bien importante, porque todos llegamos a la iglesia. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, pero ¿estamos realmente deseando que Dios le bendiga o solamente tenemos ahí, solo somos palabras? El amor, la diferencia principal, y vamos a avanzar, amados hermanos, vamos a avanzar. La diferencia principal es que el amor de verdad se materializa. Así es. Eso, amados hermanos, es importante que nosotros tomemos en cuenta eso. El amor que solo son palabras, eso es amor, como dice ahí, palabra y de lengua. ¿Será ese nuestro amor para con los hermanos? Dice el amor, dice el hermano ahí, salud con... Dice, el amor de verdad se preocupa por el bien del otro. Correcto. Dice... Nuestros hechos, dice el hermano José Asensio, amén, definitivamente, es lo que hacemos, no solamente lo que decimos. Fíjense que la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero inmediatamente nos da la prueba de ese amor, que mandó a su Hijo, a Jesús, que ha dado a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios
inmediatamente se materializa. Vamos Así a es. seguir Y entonces. vamos a la siguiente pregunta. ¿Finge usted el amor a veces cuando está con otros? Las siguientes preguntas le ayudarán a entender lo que se requiere para amar a sus hermanos de verdad. Vamos a hablar sobre el amor y el sacrificio. Y vamos a nuestra pregunta número 6, según Primera de Juan 3:16, que nos dice así. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, nos dice. Mire esto, Palabras. es que Es mire, este amado hermano, discipulado sí que este está. discipulado está bien sencillito, con palabras bien sencillitas, pero con ejemplos atroces, ejemplos que nos ponen de un solo a la pared, ¿verdad? Y a los extremos. Pero la pregunta es, en esta número 6, según el texto que acabamos de leer, ¿cómo podemos amar con hechos y en verdad? Entonces, según el texto de Primera de Juan 3:16, Amén. ahí nos está diciendo de qué manera. Tenemos una respuesta. Ayúdenos, por favor, con su respuesta también. La hermana Roxana nos dice en el sacrificio, ¿verdad? En el sacrificio. Así es que ayúdenos, por favor. Queremos saber sus respuestas. Queremos saber su respuesta. Es importante que usted participe, amados hermanos. Es importante porque así nosotros le ponemos pensamiento a esto, le ponemos corazón a esto y cuando eso va a quedar grabado en nuestra mente y en el momento de ponerlo en práctica, vamos a volver, nuestra mente inmediatamente va a volver a esto. Y entonces, según Primera de Juan 3:16, ¿cómo podemos amar con hechos y en verdad? ¿Lo vuelvo a leer? Uh-huh. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos amar con hechos y en verdad? Definitivamente que la respuesta que tenemos ahí es perfecta, está bien, ¿verdad? Pero queremos que alguien más nos ayude con otro tipo, con otra respuesta, ¿verdad? Porque esa es la que nosotros, eso es lo que tenemos que hacer a diario. Y entonces vamos a avanzar, ¿verdad? Vamos a avanzar porque... Y nuestra respuesta es... morir como Jesús. Es la verdad que algunas veces el amor tiene que ser sacrificial, así como es entre parejas, que uno tiene que morir a la carne para poder entender a su pareja, a sí mismo por los hijos y por los demás miembros que conviven con nosotros. Muchas veces tenemos que ceder nuestros derechos y morir a la carne y ceder al otro. Dice el hermano Saúl, demostrando nuestra fe con obras de amor. Amén. Amén. Pero fíjense que quizás la palabra correcta o la palabra principal aquí es muerte o, como dijo mi hermana, sacrificio, ¿verdad? Sacrificio. El material nos tiene una pregunta adicional. La pregunta siguiente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que morir físicamente por otros. Esa es una aclaración para que no vaya a haber algún malentendido en cuanto a la respuesta anterior. Aunque la respuesta, pues, me voy a adelantar, ¿verdad? Me voy a adelantar. No necesariamente, aunque usted definitivamente... Amados hermanos, alguna vez y muchas personas han entregado su vida por otros. Así y eso han sido movidos por el amor, ¿verdad? Pero no es necesario que nosotros tengamos que entregar nuestra vida, sino que son diariamente, amados hermanos, diariamente nosotros podemos morir, ¿verdad? Morir a nuestros deseos. Mire, sigamos con el material, por favor. ¿Quiere decir que tenemos que morir físicamente por otros? Esa es la pregunta y nuestra respuesta es no necesariamente. Tenemos que morir, como decía nuestro pastor, día a día a nuestros deseos de la carne y vivir más en el espíritu para poder convivir los unos con los otros. Y la pregunta número 7 nos dice, ¿cuál es el ejemplo que se da en el versículo 17. Eso lo leeré a continuación. De dar su vida por otros. De dar su vida por otros. Siempre en Primera de Juan 3:17.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidades y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Oiga Es una eso, por pregunta. favor, dice, pero el que tiene bienes de este mundo, es una manera de morir, es una manera de expresar el amor, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Amén. Entonces, amados hermanos, la pregunta es, ¿cuál es el ejemplo que se da en el versículo 17 de dar su vida por otro? Ayúdenme, por favor. ¿Cuál es el ejemplo? O sea, este nos muestra de qué manera nosotros podemos morir. Y dice mi hermana Roxana, y tiene toda la razón, y ya que tenemos cada respuesta, vamos a ir avanzando, vamos a ir Así es, avanzando. está Entonces, correcta la respuesta que nos da, que nos dice compartir. El compartir es la clave para que el Señor nos mande más bendiciones. y fíjense, amados hermanos, ¿por qué compartir? Nosotros somos seres sociales, por más, ¿cómo se llama? Que nos dice mi hermana Melqui, darle al hermano con amor. Amén, Correcto, amén, hermana definitivamente que Melqui. sí. Pero nosotros somos seres sociales. Por más que usted diga, a mí no me gusta estar en medio de la gente, nosotros queremos sentirnos amados. Queremos sentirnos importantes, queremos sentirnos apreciados, queremos sentirnos incluidos, queremos sentirnos que no nos ignoran. Alguien podrá decir, a mí no me interesa lo que la gente dice, pero ¿por qué le gustan los likes en las redes sociales, verdad? Quiere saber cuántas vistas usted ha tenido, porque quieras o no, estamos hechos para vivir en grupo, en sociedad. Entonces, cuando nosotros mostramos el amor a otra persona, cuando compartimos de lo que Dios nos ha dado, le mostramos parte de lo que nosotros somos al hermano con el cual estamos compartiendo. Por eso, amados hermanos, es Sí, perdón, importantísimo. y entre más nos estimulamos al amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor entre amigos, entre hermanos, ya sea de la carne o hermanos en Cristo, estamos estimulando la hormona del amor, pastor. Y eso nos hace que nosotros podamos dar más amor. Entonces es muy necesaria la convivencia y el compartir. El sentirnos amados los unos a los otros. Amén. Es muy Seguimos con el importante. material. El número 7 dice, después del número 7 dice, al ignorar la necesidad de otro, demostramos una falta del amor de Dios. Es importante, amados hermanos. Ahora, de otros ejemplos de cómo puede poner la vida por sus hermanos? Vamos a ver que alguien nos dé específicamente, ¿verdad? Cómo nosotros podemos dar de nuestra vida a un hermano. Es parte del material, ¿verdad? Entonces, que ayúdenos. Dice, podemos apoyarlo con un consejo en momentos difíciles. Eso es importante porque a veces no es algo material, ¿verdad? Así es, el consejo oportuno o el que una palabra que nos reconforte, el saber que están otras personas pendientes de nosotros y orando por nosotros, por nuestras necesidades, el orar los unos por los otros, eso nos reconforta y es una muestra de amor. Amén, así es. Permítame, vamos a hacer algo acá y vamos a quitarle esto, ¿verdad? Ok, amados hermanos. Seguimos entonces en el número, y estamos esperando bueno, la hermana Roxana nos dio una respuesta, ¿verdad? Fíjense, amados, estamos así, nos ve un poquito inquietos porque estamos desarrollándonos aquí nosotros y aquí estoy yo con todas las cosas, ¿verdad? Así es que si usted ve que de repente me trabo es porque estamos queriendo llevar todo, ¿verdad? Así es que ténganos paciencia, pero todavía estamos en buen tiempo, Vamos a seguir entonces. En el número 9. El segundo mandamiento Aquí dice, dice la hermana Roxana, dice, mi mami dice darle palabras de aliento en momentos difíciles. Eso tan importante que es, ¿verdad? A veces uno solo quiere sentirse escuchado, ¿verdad? así es.
ni siquiera quiere que le den nada. Y a veces ni siquiera quiere palabras, sino que solo quiere que alguien venga y se siente. Y eso es lo que me pasa a mí. A pesar de ser pastor, mira, a la hora de pasar al frente yo puedo predicarles del Señor y lo que sea, pero cuando me siento a la par del doliente, yo solo me siento y le digo, estoy aquí para lo que usted necesite. Me siento allí y a veces hablan, a veces no hablamos, nos quedamos callados y al final, gracias, pastor, por su apoyo. ¿Verdad? Porque Amén. Nos dice hermana Melqui, apoyando con oración. Amén. Amor. Definitivamente. Sí, esa es una muestra de amor. Definitivamente. Claro que sí. Claro que sí. Ok, sigamos caminando entonces. Y vamos al número 9. El segundo mandamiento dice, amar al prójimo como a ti mismo. Un día alguien preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús contestó con la parábola del buen samaritano. Vamos a leerla en Lucas 10:30. Ok, ¿lo tienes ahí? Amén. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que cuando descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 que parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Entonces la pregunta del Señor es, ¿quién de estos creen que ustedes, que el prójimo? Porque todo lo que ha leído allí, la parábola del buen samaritano no es algo que Jesús inventó. Es una parábola que existía para dar a demostrar que tanto el sacerdote como el levita preferían cualquier otra cosa antes que violar la ley. Y el Señor Jesucristo les mostró que no es así como Él desea que nosotros seamos, sino que amemos al prójimo y que lo demostremos con amor. Así es que, amados hermanos, vamos a la pregunta entonces. Dice, aleluya. Vamos a la siguiente. Dice acá. ¿Cuál de las personas en la parábola amó a su prójimo? Ya tenemos una respuesta. Dice, tenemos varias respuestas, amados hermanos. Mire que estoy teniendo problemas aquí con los aparatos. Dice, la hermana Roxana dice, el samaritano, el que usó de misericordia con él, amén. Mi mamá dice, el samaritano. Amén. Fíjense que judíos y samaritanos no se llevaban, se detestaban uno. Bueno, de hecho, el judío detestaba al samaritano, lo veía de segunda categoría. Otro día les voy a explicar eso para no entrar en ese tiempo ahora. Entonces, amados hermanos, a pesar de que el samaritano, como ustedes responden acá, no era no tenía habitualmente buen trato para con él, pero aquí se comportó diferente. Y entonces la respuesta es tal como ustedes han dicho, el samaritano. El samaritano. ¿Y cómo sabe usted que el samaritano fue el que se mostró como prójimo? Dice, ¿cuál de las personas en la parábola amó a su prójimo? La respuesta es el samaritano. ¿Cómo sabe? ¿Por qué dice eso? La hermana Melqui nos dio la respuesta, ¿verdad? El que usó de misericordia. Entonces, ¿cómo sabemos eso?
porque tuvo misericordia y le ayudó. No solo dijo, ay, pobrecito, ¿verdad? Y no hacemos nada. Algunos dicen, pobrecito el hermano tal, vamos a orar por él, pudiéndolo ayudar, Sí, y ¿verdad? tenemos otra respuesta que también está correcta que nos dice, El el que obró con buena acción de compasión, compasión, dice. así es. El que no solo se puso cara de dolor, sino que vino, se metió la mano a la bolsa y no solo se metió la mano a la bolsa, sino que lo cargó, lo llevó a un, como dice allí, a una A un mesón, a un dice. mesón, ¿verdad? Y todavía le dijo al encargado, cuídalo. Le dio 2 denarios, que era bastante dinero en ese tiempo, y le dijo, si algo te hace falta, ponlo y yo te lo pagaré. Así es que allí estamos, y por eso es que les digo, amados hermanos, este discipulado nos tiene un poquito así presionados y ojalá que sea de bendición en nuestra vida. Amén. Vamos a seguir Vamos a entonces. la pregunta número 10 que nos dice así. Aunque el sacerdote y el levita no golpearon al hombre, podemos decir que eran mejores que los ladrones. ¿Por qué? Es la pregunta. Dice, vamos a, ¿cómo dice? Léelo. Aunque el sacerdote y el levita, según siempre la parábola del samaritano que Ujú. leí anteriormente, aunque el sacerdote y el levita no golpearon al hombre, ¿podemos decir que eran mejores que los ladrones? Es una pregunta. Y la segunda, ¿por qué? Entonces, el sacerdote y el levita, la pregunta es, ¿podemos decir que fueron mejores que los ladrones? Y la respuesta, definitivamente, yo sé que no necesitamos ni mucho tiempo para poder, aunque ellos dicen, yo no lo he golpeado, pero no lo ayudaron. Entonces la respuesta inmediatamente es no, No, no son mejores que los ladrones, ¿verdad? Porque vieron, no porque por sus actitudes, dice la hermana Roxana. Entonces, ese es algo, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener en mente. No basta con decir que me duele, tengo que tener acción al respecto. Acuérdense que el Evangelio es proactivo, ¿verdad? así Sigamos es. entonces. Aunque pareciera no ser tan grave, la indiferencia hacia otros es otro tipo de maltrato, porque demuestra la falta de amor por ellos. El samaritano no era vecino de aquel lugar como otros, pero sintió compasión y una responsabilidad para ayudar al herido. Entendió que su prójimo era cualquier persona necesitada que Dios puso en su camino. Alguien ha resumido la actitud de los personajes de la parábola así. Los ladrones, los Ok. ladrones, lo que es tuyo es nuestro. Sí, porque se lo robaron, se lo quitaron a Así la es. fuerza, ¿verdad? El sacerdote y el levita, lo que es nuestro es nuestro. No quisieron compartir ni siquiera su tiempo. Y es que Así fíjense que es. hay una razón, y así un momentito para contarlo. Tanto el levita como el sacerdote servían en el templo. Entonces, si un sacerdote tocaba sangre, él quedaba inmundo y Inmundo. ya no podía ejercer su trabajo en el templo. Y fíjense, amados hermanos, no es tan despreciable lo que hizo, porque muchas veces solo tenían una oportunidad en la vida. Oiga esto, una tan sola oportunidad en la vida para servir en el templo. Y entonces, si ellos tocaban la sangre, y el hombre, acuérdense que el hombre parecía muerto, ¿verdad? Pero si tocaban un muerto, ellos quedaban inhabilitados de servir al templo. Pero entonces el Señor Jesucristo lo muestra aquí para que nos demos cuenta que no es la religión, ¿verdad? Que no es el servicio en la iglesia solamente, sino que es el trato a los demás. Sigamos. Amén. El samaritano, lo que es mío es tuyo. Qué Es la tremendo, ¿verdad? diferencia. Y cómo cuesta hoy tener las cosas y poder decir, claro que sí, lo que es mío es tuyo, poder colaborar. Claro, uno tiene que ser muy sabio, amados hermanos, porque lo primero tenemos que ver es por nuestra casa, ¿verdad? Pero también tenemos que aprender a compartir. Si Dios nos pone en una situación en la que podemos compartir, es porque Dios está esperando bendecirnos. Si Él quiere que Amén. ayudemos y tenemos para ayudar, es porque Él ya tiene allá
para darnos más, para que sigamos ayudando. Vamos a seguir. Medite en su relación con otros. Apunte cuál de las 3 actitudes mencionadas arriba describe mejor su relación con su familia, con sus compañeros de trabajo o estudio, o con sus hermanos de la iglesia. Eso es para meditar y es personal, ¿verdad, pastor? Sí, correcto, Cada correcto. uno. Pero también recuerde que vimos anteriormente, en nuestra forma de actuar es una bandera. Si usted se recuerda de eso, nos identifica. Nos identifica como cristianos. Correcto, como siempre, discípulos, como cristianos, como el amor de Dios en nosotros. Siempre esperan que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tengamos actitudes tanto que sean más propositivas, más positivas, más amorosas, más misericordiosas, que todo vaya en relación al amor de Cristo. Amén, amén. Así es que mis queridos hermanos, tenemos nosotros que demostrar todo ese amor, ¿verdad? Todo ese amor que Dios nos ha dado, si no, el amor de Dios pareciera no estar en nosotros. Amén. Vamos a continuar. Hay una pregunta. Y hay una pregunta que nos dice, ¿y si me tratan mal? Y eso suele escucharse muchas veces y algunas veces de hijos de Dios. Bueno, ¿y si me tratan mal? Como el dicho que escuchamos, diente por diente, Esa es la ley de Talión, sí, ojo por ojo, diente por diente. Y si me tratan mal, es que a mí no me tratan bien, dice, entonces yo tengo Hay que quienes, tratar hermanos, mal. mire, muy cercanos, y servidores, si me saludan, saludo, ¿verdad? Si no sé qué, yo lo hago también. Si no me miran, yo no miro. Pero la pregunta de Aleluya. esta noche nos dice, ¿y si me tratan mal? Así está en el material. Cualquiera que se propone a hacer bien no debería esperar que otros quiten las piedras de su camino. Más bien, debería aceptar su situación con calma, aun cuando arrojan algunas piedras más. Y eso suele pasar en el caminar cristiano porque no todos estamos ni desarrollados como cristianos espiritualmente, ¿cómo te diría? Que hemos crecido espiritual, no todos Maduros. crecemos espiritualmente al mismo tiempo. Unos vamos a pasos más lentos, otros en pasos más rapiditos, pero todo depende de cómo nos alimentamos espiritualmente. Amén. Por eso es que nosotros no tenemos que esperar que otros quiten sus piedras y para que esté nuestro camino libre, sino que ayudarnos los unos a los otros. Avanzamos al número 11. Dice, lea Romanos 12 del 17 al 21. Se los leo en un Y nos momento. dice así. Léenos perdón. la pregunta, por favor. La pregunta nos dice, ¿cómo debemos responder a los que nos traten mal según los versículos? Entonces Los siguientes versículos. Entonces, vamos a dar respuesta por ver. Prácticamente son ¿cuántas preguntas? Son cuatro, pastor. Voy a ir leyendo versículos. El versículo 1. Si lees la respuesta, la pregunta de nuevo y yo luego leo el versículo. Dice, ¿cómo debemos responder a los que nos tratan mal según los versículos, los siguientes versículos? Y lo que se va a leer es Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21. Y el versículo 17 para la respuesta primera nos dice así, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ese es el versículo 17, ¿cómo tengo que actuar? Léelo de nuevo, por favor, y ponga atención. No paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ese es el versículo 17 y la respuesta es, ¿tenemos ya? No, tenemos ¿Cómo respuesta. no? No. Oh, Dice, no tenemos respuesta todavía. Veamos, por favor. Entonces, según el versículo 17, porque tenemos 12 minutos para poder terminar, según el versículo 17, ¿cómo debemos responder? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. La pregunta es, ¿cómo debemos responder a los que nos traten mal? Según el versículo 17, nos dice, no paguéis a nadie mal por mal.
procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Y Amén. tenemos respuesta, pastor? No. Entonces demos la primera para que Vamos se al animen a la versículo siguiente. 17, amados hermanos. La respuesta es hacer lo bueno delante de todos los hombres. No podemos nosotros contestar de la manera como ellos nos tratan. No paguéis a nadie mal por mal, sino que tenemos que procurar lo bueno delante de los hombres. Amén. Dice con amor, dice la hermana Melqui, hacer el bien, dice la hermana Roxana. Claro que sí. Ahora dice el versículo, vamos al versículo 18, por favor. El 18 nos dice, recuerden, la pregunta es cómo debemos responder a los que nos traten mal. El 18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pagar bien por mal, claro que sí, Amén. mi hermana Carlita, claro que sí, pagar bien por mal. Ahora, según el versículo 18, Nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Nos dice con todos, no hace con acepción. todo, sin excepción. Pero fíjense que ahí dice da primero tres palabras. Sí, Si es posible. Porque hay personas que no quieren paz. Bueno, ya di la respuesta, ¿verdad? Sí. Pero nosotros tenemos que hacer lo que esté en nuestro lado. Estar en paz. Correcto, tenemos ya Así respuesta. es. Respuesta, estad en paz con todos los hombres. Pero recuerdo las tres palabras, ¿verdad? Si es posible, ¿verdad? Porque hay personas que no quieren estar en paz. Ahora, el versículo 19 dice, recuerde que la pregunta es cómo debemos responder a los que nos tratan mal según estos versículos. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Amén. Acertain. ¿Qué es eso? Hermana Carlita dice, procurar estar en paz con todos. Amén. Ahora el versículo 19. Oiga esto, no os venguéis vosotros mismos. Yo no sé qué es esto. ¿Qué dice? Hacer el bien, me imagino que sí. Amén. Hacer amén. el bien. Tenemos las respuestas correctas. Y vamos a la 19, que nos dice, la voy a leer de nuevo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén, ya tenemos respuesta. Hermana Melqui dice correctamente, dejar todo en manos de Dios. Y hermana Roxana nos dice también una excelente respuesta, sin venganza. Amén. No os venguéis vosotros mismos. En otras palabras, y tal como le dice la hermana Melqui, dejemos las cosas en las manos de Dios. No, pastor, ¿cómo me voy a quedar así? Mire, usted le va a poner un ojo morado. Dios va a hacer dos cosas. Va a corregir a esta persona y lo va a bendecir a usted por obediente. Ahora el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿cómo debemos responder a los que nos tratan mal? Yo tengo que, Y la respuesta es, el versículo es, ¿cómo debemos de responder a los que nos traten mal? No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí está la respuesta. Amén. Ya la hermana Carlita nos puso la respuesta anteriormente, ¿verdad? Y aquí queda exactamente en el versículo 21. Así es que le vamos a dar 10 segundos para que nos pongan su respuesta. Amados hermanos, mire, recuerde esto, por favor, en todo momento. Recuerde lo que hoy estamos aprendiendo. Ya tenemos, pastor. Dice con bien, hacer el bien ante todo. ¿Qué cuesta? Porque uno quisiera responder como le han dicho, quisiera actuar como han actuado con uno, pero cuando se acuerda que Dios tiene el control, entonces uno no es vencido. Vence con el bien el mal. Fíjense, dice la palabra que vencer. ¿Cómo venzo el mal? Haciendo el bien.
Qué tremendo. Eso es de hijos del Señor. No es de no es de ningún impío, es de un hijo del Señor. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a seguir. Y teniendo todas las respuestas de la anterior, ha logrado vencer la maldad haciendo el bien. Estas son respuestas para meditar cada uno. Y nos dice, ¿ha logrado vencer la maldad haciendo el bien? Contésteselo a sí mismo. Si la respuesta es no, ¿con quién tiene conflictos? No lo ponga, por favor, en los comentarios. Ya. Guárdeselo para sí Va a mismo. poner el nombre. Y Es que luego mire, meditemos. pastor, el hermano tal y la hermana. No. Usted solo piensa en su mente que no ha podido vencer eso y de aseguro que Dios le va a ayudar. Sigamos. ¿Qué bien puede hacer esta semana para vencer la maldad en esta relación tensa? Para meditar. Y luego vamos para pensar. El amor no es un mero sentimiento, sino incluye un acto de voluntad. Según Mateo 5:43 describe cómo Dios hace salir el sol sobre los buenos y también sobre los malos. Además nos manda a amar a nuestros enemigos igual que a nuestros amigos. Y vamos a leer Mateo 5:43 que nos dice así. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense, hermano, yo le quiero dar un consejo después de escuchar y de ver este material. Antes de dormirse, doble rodillas y pidamos perdón todos. Porque nosotros que somos pastores quisiéramos poder decir, no, nosotros aplicamos esto al 100%. No es así. Todavía nos enojamos, todavía hacemos cosas, todavía nos cuesta perdonar, pero perdonamos, pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Así es que hoy sería bueno, ¿verdad? Ya que prácticamente terminamos el material, sería bueno en la noche antes de dormir, doble rodillas, pídale perdón al Señor y pídale fuerzas para poder amar, no solo de palabra, sino que poder amar en acción, ¿verdad? Poder mostrar. Ok, mis queridos hermanos, vamos a regresar al principio, ¿verdad? Recuerde que estamos con nuestras premisas y usted va a poner que es falso o verdadero. Así es que vamos con eso, mis queridos hermanos. Y vamos a las tres aseveraciones y las voy a leer corridas, pastor. Si usted ya tiene la respuesta, envíenos en los comentarios falso, verdadero o como usted considere conveniente. De hecho, ya nos habían mandado, ¿verdad? Pero vuélvalas a mandar, por favor. Vuélvalas a mandar sus primeras respuestas y si no las ha mandado, pues mándenos ahorita. Recuerda que estamos todos aprendiendo de esto. Vamos ahí. Ya tenemos, la hermana Roxana nos manda y nos dice verdadero, falso, verdadero. Las vamos a leer de nuevo. El amor entre cristianos es un fuerte mensaje al mundo de que somos hijos de Dios. Esa es la primera. La segunda nos dice, se puede amar a Dios y odiar a alguien al mismo tiempo. Y la tercera nos dice, el verdadero amor se demuestra con hechos. Amén. Así y es que esas son las tres aseveraciones que tenemos para este día y nuestra respuesta. ahí vamos, ¿verdad? Ya en la pantalla van a salir inmediatamente con la respuesta. El amor entre cristianos es un fuerte mensaje al mundo de que somos hijos de Dios. ¿Se acuerda que hablamos de la bandera?
¿verdad? Que esto es una bandera, nuestro actuar. Entonces, definitivamente, ahí coincidimos con la hermana Roxana y coincidimos con la hermana Melqui, por Y supuesto, el hermano. hermano Saúl también. Correcto. La primera es: el amor entre cristianos es un fuerte mensaje al mundo de que somos hijos de Dios, y la respuesta es verdadera, verdadera. Y Y aquí hermana Rosy también, mamá de Roxana, nos dice que es verdadero. Correcto. Y vamos a la segunda, pastor. ¿se puede amar a Dios y odiar a alguien al mismo tiempo? ¿Se puede amar a Dios y odiar a alguien al mismo tiempo? Y la respuesta es falso. O Falso. sea, fíjense que mi hermano Saúl, yo entiendo por qué mi hermano Saúl puso verdadero, porque hay muchos cristianos que decimos amar y al mismo tiempo odiamos. Pero hablando, amados hermanos, en el deber ser cristiano, eso debería ser una imposibilidad. Por eso es que la respuesta es falso. En los ojos de Dios, un cristiano no debería odiar al hermano nunca, Ya está ¿verdad? la corrección. Sí, correcto, mi hermano. Pero Sí, entiendo, hermano, entiendo así su es, respuesta, mi correcto. hermano. Entiendo su primera respuesta, ¿verdad? Correcto, ahí estamos. Mi hermana Carlita también nos dice verdadero, falso, Verdadero. verdadero. Así es que por el momento vamos todos bien. Y la tercera Y es, hermana amados. Kelly Rivas también nos ha dado correcta la respuesta. Y vamos a la tercera, pastor, para poder confrontarlas todas. Y eso, hermana Ana. Ana, no Rosy. Oh, perdón. Perdón. Hermano, no, es que nosotros estamos leyendo el nombre que va a tener en el cielo, un nombre nuevo. Mentira, mentira. El Entonces nombre dice el de la tercero, sí, piedrecita blanca. sí, dice: el verdadero amor se demuestra con hechos. ¿Eso es falso o es verdadero? Y definitivamente todos nos han contestado tal como nosotros creemos Todas las que es. respuestas son correctas en la tercera Eso es con verdadero. Eso es verdadero. verdadero. Gracias, mis queridos hermanos. Definitivamente que nosotros nos sentimos contentos de verle a usted y realmente le felicitamos por llegar a este punto. Es muy importante crecer en el conocimiento del Señor. Siempre, mire, Dios le va a bendecir y le va a prosperar siempre. Aquí sus servidores, mi hermana Luis y mi esposa Amada, y su servidor Mario Chávez, estamos siempre para servirle, ¿verdad? Ayudándole a conocer más de nuestro amado Salvador. Y todo lo hacemos, mis queridos hermanos, por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Definitivamente. Y ya sabe usted que somos Taber Richmond, Iglesia del Aire. Amén. Amén, amén, amados hermanos, Y amén. pastor, esta noche yo tengo para...